Hola, buenas tardes. Bien, hoy vamos a entrar, dejamos apartado un poco la normal, ¿vale? Hacemos un pequeño inciso y vamos a ver las rectas de regresión, la correlación en datos, siempre desde una perspectiva lineal. Vamos a hacer la recta de calibrado, básicamente. Este tema se va a dividir en dos partes. La primera la vamos a ver hoy y la segunda parte más adelante. Básicamente lo he querido hacer ahora porque con el parón de Navidad, etcétera, y que habrá varios módulos donde ya os dirán de hacer patrón de calibraje, etcétera, con valores, ya lo tengáis por la mano. Esto sí que lo vais a usar tanto este año como el que viene, muchísimo en instrumental y muchísimo luego en los laboratorios donde trabajaréis. Por lo tanto, es un tema bastante importante, bastante útil. Seguramente alguna o alguno de vosotros ya habéis usado y ya conocéis cómo va esto. Pero bien, vamos a ir paso a paso para hacer una calibración y cómo se hacen los puntos. Bueno, cómo hacer una calibración, no cómo hacer una recta de calibrado y cómo hacer los puntos. Bien, siempre desde perspectiva de regresión lineal. Habrá otras correlaciones donde simplemente las describiremos, pero no vamos a entrar en ellas por la complejidad de los cálculos. Bien, ¿os acordáis que en la última presentación de la normal de teoría nos quedábamos en que si una curva, yo me acerco, hago zoom, digamos, a la curva, hay en algún momento que esa curva se puede trasladar a una recta, ¿vale? Ese sería este trocito. Sería hacerlo de forma de todos esos valores que se comportarán como una recta. Eh, bien, por lo tanto, en vez de usar, ¿os acordáis de la función de la normal, que era lo de las integrales con exponenciales, etcétera, etcétera? Si nos acercamos mucho, 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 mucho y cogemos una recta, pues nos vamos a ir a y es igual a x más b o mx más b, depende de cómo lo llaméis, a función de una recta. Ahora las veremos, ¿vale? Pero nos vamos a una función de una recta, no nos vamos a una función de una distribución normal, que es mucho más difícil de calcular. Bien, entramos ahora ya sí en la regresión lineal o la recta de calibraje, que es la que vamos a hacer en los laboratorios de regresión lineal cuando lo aplicamos en cualquier ámbito. Recta de calibraje, pues cuando lo aplicamos exacta a una recta de calibraje, hecha con patrones, etcétera, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vale, a que no lo dice, es uno de los más usados en el laboratorio, ¿vale? Tenemos n puntos experimentales de concentración. Normalmente esto se hace una concentración de varios puntos, concentración que sabemos, y nos va a dar nuestro método una respuesta. Ya habéis hecho el árbol de diluciones, 4 o 5 puntos a raíz de una disolución madre, sacamos varias y sacamos una concentración conocida. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la valoración o la vamos a meter en un aparato, nos va a dar una respuesta. A más concentración, más respuesta. A más concentración, más volumen gastado en una valoración. Por lo tanto, si luego trazamos los puntos, podemos hacer una recta. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Una variable X, que normalmente va a ser la concentración del analito de interés. Por eso en nuestra recta nosotros vamos a poner concentración, que nosotros sabemos, sería la variable independiente, y una variable dependiente, que sería la respuesta, una intensidad en un instrumento, un volumen en una valoración más clásica. Al final, ¿qué? Nos da una pendiente a X, ¿no? La pendiente sería A, que está multiplicando, y una ordenada en el origen, que sería B. ¿Vale? Y sería la respuesta en cada momento y X sería la concentración en cada momento. ¿Vale? Vamos aquí que se va a entender más fácil.
Tenemos nuestro patrón, diferentes concentraciones, ¿vale? Hemos hecho nuestro árbol de diluciones. Y tenemos una muestra problema, que es esta. Y no sabemos dónde va a estar, pero sabemos que está en el rango de mi recta patrón. Muy, muy, muy importante trabajar siempre en el rango que nos diga el método. Si el rango nos dice va de 0 a 100 ppm, supongamos que esto sería 100, va de 0 a 100 ppm, yo sé que para muestras de 0 a 100 ppm puedo usar este método. Si tiene 200, o sospecho que puede tener 200 o 500, ya no voy a usar este método. Usaré otro método. ¿Por qué? Porque no hay lineabilidad a partir de aquí. Ahora lo veremos, lo que acabo de decir, con un poquito más de detalle. Bien, volvemos a nuestra recta, ¿vale? Suponemos que estamos trabajando dentro del rango de 0 a 100 ppm. Yo hago con 4 o 5 patrones, hago mi recta, doy los valores, ¿vale? Y me va a dar a cada concentración una señal. Obviamente a concentración 0 me va a dar una señal de 0. Bien, ya tengo un punto de la recta. Mientras más puntos esta recta, mejor. Va a ser más representativa. Lo que mientras más puntos va a ser más difícil que la R, la famosa R, que ahora veremos más adelante, nos dé 1. O sea más lineal, porque este punto se puede desplazar un poquito hacia abajo, este un poquito hacia arriba, y la línea es la línea, la mejor correlación que hay entre todos los puntos. ¿Vale? La línea recta que intenta pasar por el centro de cada punto, lo cual hay a veces que es imposible. También lo veremos más adelante con más ejemplos mejor. Total, que voy analizando mi árbol de diluciones de menos concentrado a más concentrado, me va dando una respuesta. Pues 2, 4, 6, ¿no? Vamos a poner más o menos. Y como sé que mi muestra está más o menos aquí, ¿vale? Pero no sé qué concentración tiene, yo hago el análisis y me da 5. Cuando lo pongo en el aparato me gasta 5 mililitros una valoración. Como yo ya tengo esta recta hecha, y he hecho mi valoración de 5, sé que trazando una línea aquí, voy a chocar con la recta y entonces sé la concentración, que es lo mismo que sustituir el valor de I, que acabo de analizar con el aparato, con la valoración, y me va a dar la X, ya que tengo valor en I, tengo un valor en A y tengo un valor en B. Me faltaría un valor en X. Bien, aquí nos dice básicamente cómo se hace, ¿no? Tenemos N patrones, 4 o 5 de concentración conocida, es lo que acabo de decir, pero en forma escrita. Un blanco, ¿vale? ¿Para qué? Para anular si hay señal de interferencia, con el blanco lo anulamos. Y muestra problema. Esto en instrumental, entraréis, el año que viene entraréis mucho más en detalle, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues preparamos los patrones dentro del intervalo conocido, el intervalo de concentración, medimos la señal o los mililitros gastados. Si hay señal con el blanco ya la restamos, ¿vale? Sería modificación de la señal. Eso ya lo veréis, ¿vale? Miramos nuestra muestra y a representar el gráfico hacemos el cálculo de la señal de nuestra muestra. Esta mesura la muestra sería justo lo último. Y a partir de los datos del patrón y el cálculo de los mínimos cuadrados, ya tenemos la señal de nuestra muestra, nos va a dar una concentración. Dentro siempre del rango trabajado. Bien, ahora aquí nos dice, queremos determinar la concentración de calcio en el agua de un río. ¿Vale? Preparamos 5 patrones de calcio y medimos la señal. ¿Vale? Total, que nos da una señal, no nos dice qué tipo de señal, pero sabemos que
tenemos 5, 10, 15, 20, 25 ppm conocidos, porque hemos hecho los patrones y nos da una señal, ya sea de intensidad o lo que sea, nuestro aparato. Y a más concentración, más señal. Puede ser que a más concentración, menos señal también. O sea, depende del aparato, cómo funcione. Y tenemos una muestra que la medimos y nos da una señal, pero queremos saber la concentración, obviamente. Nos da 58. Por lo tanto, sabemos que va a estar entre 47 y 62, está 58. Por lo tanto, va a estar entre 10 y 15. ¿Vale? Pero vamos a hacer nuestra recta patrón con todo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fidedigno una recta con 5 datos que no hacer una regla de 3 aquí. ¿Vale? Acordaos que lo que hicimos para interpolar rápidamente con la normal era jugar con estos 4 valores. ¿Vale? El de anterior y el superior. Y aquí vamos a jugar con 10 valores. Vamos a tener una recta con 10 valores, que será mucho más real nuestro valor. ¿Vale? Bien, aquí nos cambiamos. De pantalla. A ver si me deja. Bien, ahora en teoría voy a copiar los datos. Vamos a hacer la recta in live. ¿Vale? Bueno, lo he copiado tal cual y me deja copiar y pegar. A mí me gusta más representar los valores así, X e Y, ¿vale? En paralelo. Pero, bueno, voy a ver si así me deja. También. Vamos a hacer la recta, ¿vale? Vamos a verlo por varios métodos. Tengo mis valores. Vamos a ver si me deja del tirón. Insertar gráfico o insertar diagrama, ¿vale? Recuerdo que tenéis una guía para hacerlo en Excel. Yo estoy haciendo en OpenOffice. Gráfico y siempre va a ser un gráfico de dispersión. Tipo de gráfico, dispersión. ¿Vale? Y serie de datos en filas. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo apaisado. Si lo hiciese como yo lo he dicho antes, que me gusta más, serían datos en columna. ¿Vale? Porque tenía los datos en columna. Aquí, pues bueno, tengo los datos. Porque me gustan en columna, porque los puedo ordenar más fácilmente. Pero bueno. Pues los series en datos y finalizar. En filas, perdón, y finalizar. ¿Qué pasa? Que si no me queda bien, ¿qué hago? De todas formas, no me queda bien porque me coge, me coge todos. Hasta la G. Si no me coge bien, pues me voy a serie de datos, como he ido. Serie de datos, señal. En este momento solo tenemos una serie de datos. Si no habría que, si queremos agregar otra, pues agregamos. No lo vamos a hacer. Si no tenemos ninguna, agregamos una. Valores de X. Pues valores de X va a ser nuestra X, ¿verdad? Lo estoy haciendo ahora. Valores de Y. Pues valores de Y. Ahí. Etiqueta de datos de Y. Pues señal, ya la tengo. Vale. Etiqueta de datos. Bueno, aquí ya estaba, concentración. Vale. Pues ya tengo. Vemos por encima y sí, parece que sí. Nos sale una línea, parece que nos sale una línea. No usar nunca el gráfico dispersión con líneas. ¿Por qué? Porque os va a confundir vuestra línea de regresión y no es lo mismo. ¿Vale? Usar siempre el de solo los puntos. Dispersión solo puntos. Y aquí el gráfico es el mismo, tanto Excel como OpenOffice, como cualquiera. Pues dispersión XY. ¿Vale?
¿Cómo hago otra vez? Hago doble clic, ya estoy dentro del gráfico, hago otra vez clic izquierdo, cuando doble clic izquierdo, clic izquierdo entre los datos, ahora punto derecho, insertar línea de tendencia, ¿vale? En Excel normal es muy parecido. Curva de regresión tipo lineal, logaritmo, exponencial, potencia. Bien, ahora entraremos un poquito en detalle con esto, pero siempre en nuestros casos van a ser lineal. Más adelante a lo mejor utilizáis logarítmico, exponencial, etcétera. Nosotros vamos a usar lineal, ¿vale? Si queremos un color de línea más guay, transparente, ancho, lo que sea. Pero si nos quedamos en tipo, lineal. Muy importante, ecuación. Al final lo que queremos es la ecuación. Muéstrame la ecuación y muéstrame la R. ¿Por qué? Porque ahora más adelante veremos para qué queremos todo esto. Wow, una R de 1. Que, claro, está, básicamente los valores están hechos para que cuadre. Y esto lo podemos borrar, lo podemos subir, podemos hacer clic, botón derecho, insertar títulos, ¿no? Título, pues diagrama o gráfico. Eje de X hemos dicho que era la concentración en ppm. Y eje de Y, esto en Excel es lo mismo, ¿no? Agregar títulos a los ejes. Señal. Pues señal que pueden ser amperios o no lo sé. No lo dice, pues no lo pongo. ¿Vale? Ya que no sale reflejado. Ya sabéis que se le pueden poner más colores, etcétera. Muy importante al final, nuestra muestra. Todavía no sabemos la muestra. Pero nuestra muestra nos da una señal de 58. Por lo tanto, nos quiere decir que Y es igual a 58. Como Y o f de x, que nos va a dar aquí f de x, no nos va a dar como Y, pero bueno, ya sabemos que f de x es Y. Y es igual a 58, pues va a ser 58 menos 11,7, o está sumando, pasa restando, 11,7, dividido 3,3. Vale, las comas. 14,03 sería nuestra concentración de nuestra muestra. ¿Es lógico? Sí, porque antes hemos dicho que estaría entre el 10 y el 15. Porque nos da una respuesta de 58. 14. Pues sí, porque estamos mucho más cerca del 62 que del 47. Bien. Ya estaría nuestro gráfico. Ahora lo veremos otro más, paso a paso. ¿Vale? Vamos a volver a la explicación. Regresión lineal. Compartir. Vale, ya estaría nuestra recta. ¿Qué es todo esto de la R, etcétera, que hemos visto? ¿Y por qué hemos hecho la correlación de la recta? ¿Qué es bien la recta? Pues es el método de mínimos cuadrados, ¿vale? Es uno de los métodos más usados, que al final nos da, eso lo hemos dicho, lo venimos comentando, una recta que representa la tabla experimental que cumplen la hipótesis de los mínimos cuadrados, que es la distancia por la que pasa la recta, es la menor diferencia entre todos los puntos, ¿vale? La ecuación de la recta se ajusta a la distancia mínima que hay entre todos los puntos. ¿Por qué? Porque puede haber un error experimental en mi cálculo de patrones, como me estoy viendo en la imagen, y aquí, uy, me he quedado corto cuando preparé mi primer patrón. Esto ya serían muestras seguramente. Aquí, pues más o menos bien. Aquí también me quedé corto. Aquí bien, aquí por encima, aquí por encima, aquí por abajo. Al final, ¿qué hace la máquina? El cálculo. ¿Qué hace la ecuación? Se ajusta, ¿no?, a una media de cada valor. Nos ajustamos básicamente a una media de todas las medidas, la dispersión, por eso mientras menos dispersión, más una R de 1, más cercano al 1, nos va a dar.
y con esa ecuación ya puedo operar. Vemos que hay, pues eso, puntos por encima de la recta, puntos por debajo y puntos en la recta. Aquí nos lo dice paso a paso que elevamos al mínimo cuadrado porque para eliminar, si estamos por arriba o por abajo, que no se neutralicen, ¿no? Si elevamos todos al cuadrado, vamos a ver la diferencia que hay entre ellos, el término medio. Total, que todo ello nos da unos parámetros. Este se ha quedado aquí un poquito. Vale, ya se entiende que es sumatorio. Tanto la calculadora científica como las hojas de Excel, nosotros nos vamos a centrar ya en hojas de Excel, nos da una ecuación, ¿vale? De la que hemos visto, y es igual a x más b. Bien, que aquí lo estamos llamando m, por lo tanto, mx más b, mucho mejor, ¿vale? Para que nos cuadre. ¿Qué pasa con todo esto? Sabemos que la ecuación de la recta, ¿vale?, hace que los cálculos de manera de la suma de los cuadrados, todas las distancias, sean el valor más pequeño posible, lo que hemos comentado. Y queremos saber la R, qué calidad de la recta es comparando la dispersión que tiene, ¿no? Y también queremos, evidentemente, calcular la pendiente de la recta y la ordenada. ¿Por qué? Si nos lo da el ordenador, ya, pero tenemos que saber de dónde sale esta M, cómo se calcula. Y esta B, cómo se calcula, nos la va a dar el ordenador. Pero la podemos calcular. Al final el ordenador lo que hace son las funciones matemáticas. Vamos por orden, que estamos aquí diciendo muchas cosas. La covarianza. La covarianza de XY. Aquí lo vemos, nos acordamos de la varianza, primer término, pues la covarianza al cuadrado de XY, las dos a la vez, es el sumatorio de X por Y en cada momento, partido de N, menos la media de X por la media de Y. ¿Para qué queremos esto de la covarianza? ¿Para qué la queremos? Para calcular la R. La R, evidentemente nos lo da el Excel, nos lo da el ordenador, pero también lo podemos calcular a mano, que es la regresión, coeficiente de regresión. ¿Por qué? Porque estamos relacionando la covarianza con la desviación. ¿Os acordáis? Desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿Vale? Entonces estamos viendo la dispersión que hay entre todos los valores que hay entre sí. Ya tenemos R, vamos a calcular la M. ¿La M qué es? Pues usando el valor de la covarianza, al final el valor de la covarianza nos sirve para calcular los diferentes parámetros. El valor de la covarianza, lo ponemos arriba, entre tan solo la dispersión, por eso decimos término, por eso decimos el término de X, por eso afecta a la X, entre, bueno, decía, la covarianza entre la desviación estándar de X al cuadrado. Ya tenemos la M, ¿vale? Mx. Y la I, pues, la B, perdón. ¿La B cómo se saca? La B se saca restando, o sea, multiplicando en primer lugar esta M que hemos sacado por la mediana, por la mitjana o el promedio de X, ¿vale? Esto es promedio, no sé si se ve bien ahora. Y restarle, o sea, restándole a la mitjana de, o el promedio de Y. Entonces, estos son muchos cálculos, ahora veremos cómo es mucho más sencillo de todo lo que, es. Por lo que pasa que a nivel teórico parece más enrevesado.
¿Cómo podemos saber si la recta es buena? Básicamente, pues a partir de la R, ya lo he comentado varias veces. Correlación positiva. Podemos tener correlación positiva o correlación negativa. Si tenemos correlación positiva, me estoy yendo al primer gráfico y al cuarto. Tanto positiva como negativa, si R es cercano a 1, decimos que hay correlación. Luego hay criterios, depende de dónde estemos, si estamos en ámbitos sociales o ámbitos científicos. En ámbitos científicos, una recta de 0,9 es bastante mala. En ámbitos sociológicos, una correlación de 0,9 es bastante bueno, ¿vale? Por lo tanto, depende del ámbito. Pero vemos cómo hay una cierta lineabilidad, tanto en la primera como en la cuarta. Luego podemos tener una correlación positiva entre 0,5 y 0,9, que vemos que los datos ascienden, pero hay muchísima dispersión, ¿no? Fijaos, de aquí uno y aquí otro. Y este es menor, cuando en teoría la lógica nos dice que tenemos que ir hacia arriba. Pero bueno, hay una correlación, ¿eh? Parece ser que hay muchos errores o muchas interferencias, pero que puede llegar a haber una recta, no lo sabemos. O sí, depende del criterio ya aquí, ¿vale? De 0,5 a 0,9. Y cuando evidentemente decimos que no hay correlación, es cuando una R nos da 0,1 o más pequeña, ¿vale? Que vemos que son datos al azar, no hay una correlación. ¿Qué nos podemos encontrar también? Que hay una correlación no lineal, pero podemos saber aquí que hay como dos partes. Nuestros datos están divididos en dos partes, por lo tanto de aquí podemos sacar dos rectas. Podemos venir desde el rango de 8, 9 a 15, ¿vale? De 9 a 15 vamos a usar esta recta y de 15 a 23 vamos a usar la segunda recta para saber nuestra muestra. Vale. Y todo esto se va con el coeficiente de correlación, la R que hemos visto. Acordaos que los ordenadores y las calculadoras nos dan R cuadrado. Bueno, si hacemos raíz cuadrada de ese valor, de ese 0,9, y ya sabemos qué R tenemos de verdad. Aquí, si os fijáis, la R es una fórmula diferente, pero es la misma que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque hemos insertado toda la covarianza. La covarianza, en vez de ponerla así resumida, la covarianza de xy al cuadrado, hemos sustituido por todo el carro que tiene la covarianza, ¿vale? Y ya nos queda la fórmula en una de R, ¿vale? Símbolo de R nos puede dar una R 0,9999 negativa, corresponde a la pendiente. Si es pendiente positiva nos va a dar un 0,9 positivo. Si nos da un 0,9 o varios 9 negativos, no significa que está mal, significa simplemente que la pendiente es negativa. ¿Vale? Aquí yo esto lo subiría aquí, ¿vale? Depende del libro, lo vais a encontrar aquí, o depende del libro, lo vais a encontrar, ahí vaya, con lo bien que lo he cambiado la primera. Depende del libro, lo vais a encontrar, ya que no cambia uno, no cambia otro. Depende del libro, lo vais a encontrar aquí, yo creo que aquí. Y en el laboratorio, como estamos trabajando, incluso aquí va a ser este buen nivel, ¿vale? Cuando estéis en prácticas, o sea, en el colegio, en el instituto, ¿vale? Bueno, nos vamos a mover en términos de 2,9, 3,9 como mucho. ¿Qué pasa? En química analítica o farmacéutica o etcétera, necesitamos estar aquí porque un fallo en un medicamento se puede complicar mucho la cosa. Como hemos dicho antes, esto es a nivel ciencia química cuando está todo bastante claro. En ámbito social, a partir de 0,7, fijaos,
A partir de 0,7 ya podemos decir que hay correlación, ¿vale? De que hay algo. Aquí, evidentemente, hay correlación, pero queremos que sea una lineabilidad bastante buena. Por lo tanto, el criterio oscila, básicamente. También tenía una cosa, vamos a compartir ¿vale? Que le he añadido yo. Veníamos de los ajustes, los tipos de correlación, positiva, negativa, correlación no lineal. ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues un caso parecido al anterior, que nuestra recta está dividida en dos trozos, lo anterior, en este en tres. Pero si os fijáis, aquí no son dos rectas que hacen un tipo de ángulo. Aquí es más bien, hay como un crecimiento exponencial que luego se deja. Si veis, os parece un poquito la normal, ¿verdad? O parece, si veis la curva de crecimiento del coronavirus, también. Hay un crecimiento, esto es símbolo de un crecimiento exponencial. ¿Vale? Cuando ya tomamos las medidas o cuando se acaba el medio en un microorganismo, al final microorganismos crecen así, se aplana este crecimiento. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a darle un poco de zoom. ¿Qué puedo hacer? Puedo trabajar en la línea de azul oscuro. ¿Vale? ¿Puedo llegar a trabajar aquí en la línea rosa? Pues sí, pero necesito un poco más de valores para ver cómo es la línea. Lo mismo que lo amarillo. Si lo amarillo sigue creciendo o no, cómo se queda. ¿Vale? Pero aquí en lo azul lo que voy a hacer es coger los valores y sacar una línea. ¿Qué puedo tener también? Un crecimiento de x al cuadrado. ¿Vale? Esto es una típica curva de comportamiento de x al cuadrado. Ya no puedo trazar una línea, porque si trazo una línea, fijaos cómo quedaría. Trazar aquí una línea que pase por todos los puntos. Complicado. Pero puedo elevar al cuadrado la x, como sé que tiene este comportamiento, la elevo al cuadrado y ya convierto mis datos en una recta. ¿Vale? Y ahora sí que puedo hacer una recta. ¿Esto para qué es al cuadrado? Para logaritmo lo mismo. Al final, cuando miremos el pH ¿qué es? El pH es menos menos el logaritmo de la concentración de protones. Paso de una escala logarítmica a una lineal de 0 a 14. ¿Vale? ¿Cómo? Haciendo el logaritmo. Luego, yo encontraré con mi valor de y, encontraré mi x y sé que está al cuadrado. Hago la raíz y ya tendré mi valor correcto. ¿Vale? Son pequeños trucos para hacerlo a nivel lineal y mucho más fácil. Porque aquí yo puedo preparar mis patrones. Cambio aquí, bueno, puedo también prepararlos, pero el tratamiento es diferente. Hoy en día no hay problema, también el Excel le ponemos que hay, cuando hemos visto de agregar línea de tendencia, le ponemos que es x al cuadrado y ya está. Pero a nivel de cálculo es mucho más complejo que haciendo una recta. Y por último, la estratificación, que ¿qué es? Separar los datos. Hay a veces que yo tengo, fijaos que si son del mismo color, ¿vale? Azul y lila, que fuesen del mismo color, pues no habría correlación. Sin embargo, si los separo, vemos que los azules oscuros tienen una cierta tendencia, una cierta línea por la parte de arriba, y sobre todo los rosados, sí que hay una correlación entre sí, ¿vale? Entonces hay a veces que tengo una suma de datos que tengo que separar. Si lo representáramos, es como cuando se hacían los histogramas y nos daba dos picos. Quiere decir que hay dos tipos de población. De aquí, los tipos de población están, pero parece que hay correlación, porque hay un lado y otro,
pero no hay correlación porque no hay lineal. Yo aquí tiene una línea entre los azules y se quedan muy separados, y entre los rosas y se quedan muy separados. Sin embargo, aquí, en el primero, tiene una línea y se quedan muy cercanos, y en el azul también se quedan bastante cercanos. Aquí lo que he hecho, pues coger todas las fórmulas que vamos a usar. Al final, toda la teoría está bien, pero vamos a usar, lo que vamos a usar es esto. Y ya ni tampoco esto, ¿vale? Porque como vamos a usar el Excel, a nivel de fórmula no lo vamos a usar. Pero en este primer momento, para el primer ejercicio, sí que las vamos a usar, ¿vale? Tenemos la covarianza, tenemos el coeficiente de regresión, que era la covarianza entre sigma de x por sigma de y, la recta de regresión, yo lo he llamado mx más b, porque al final tantas letras hay a veces que nos confundimos. Cálculo de m, cálculo de b. El tema continúa, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Ahora vamos a compartir los ejercicios. Vamos a ver, vais a ver que todos son muy similares. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Veis que tenéis 5, ¿vale? Son los que me vais a entregar pasada Navidad. Ya tenéis la tasca y ya en el mensaje escrito seguramente os haya dicho cómo hacerlos, etcétera. Están en el Moodle también colgados. Bien, nosotros vamos a ver el 1, pero si os fijáis, bueno, ahora luego hacemos el 1 y miramos los ejercicios, ¿vale? Por encima. Vamos a hacer el 1. La polarografía, técnica instrumental, nos da una de corriente, ¿vale? Nanoamperios. A cada concentración nos da unos nanoamperios, perdón. ¿Vale? En función de la concentración. A más concentración, más intensidad. ¿Qué nos dice? Hacer un gráfico que represente la concentración en abscisas, es decir, la X, y la intensidad en ordenadas. Se me olvidó decirlo, abscisas van a ser X y ordenadas van a ser Y. Expresamos la fórmula de la recta regresión y su coeficiente de correlación. ¿Qué es coeficiente de correlación? La R. Y la recta de regresión, pues la Y es igual a mx más b. Y nos dan una muestra. Determina la concentración de una muestra que ha dado 6,2. 6,2, ¿dónde va a estar? Pues aquí, entre el 5,8 y el 7,4, ¿no? Bien. Pues a través de la recta lo voy a calcular. ¿Vale? Comparto el Excel, OpenOffice, perdón. Pero acordaos que en Excel es muy similar y tenéis las instrucciones. Este no es este. ¿Vale? He copiado el enunciado, los valores que me los dan en, ¿vale? Me los dan en la otra distribución, pero yo los he copiado y los he puesto así. Vemos como X, olvidaos de todo el resto ahora, vamos a ir por zonas. ¿Qué hago? Pues cojo las X, que van a ser la concentración, acordaos que casi siempre la concentración van a ser las X, y los copio. Al 0, 0. Pongo ya X y pongo concentración, ppm, que van a ser las X, y la intensidad, nanoamperios, que va a ser la Y. ¿Vale? Ahora estoy aquí. Tengo 7 muestras, pues del 1 al 7, y pongo a 0 le corresponde 0, pues 0, 0. A 45 le corresponde 2, pues 45, 2. A 90 le corresponde 4, 167, 5,8, etc, 333 le corresponden 10,5. Vale. Bien. ¿Qué hago? Voy a necesitar el promedio, ¿verdad? Voy a las fórmulas. Lo primero que tengo que calcular, vamos a calcularlo de 3 formas diferentes. Primero en cálculo matemático, después con los comandos, ¿vale? Y después directamente con la recta patrón.
vosotros podéis hacerlo de cualquier forma. Recomendable, hacer la gráfica recta patrón y ya está. Recomendable plus, pero no obligatorio, que uséis los comandos mínimo un par de veces. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cada programa tiene un nombre diferente. Ahora cuando lleguemos a los comandos hablamos un poquito más sobre ellos. Cada Excel tiene un nombre que puede variar un poquito y así os acostumbráis. Y la opción que no os recomiendo, que se hacía antes, básicamente era calcularlo todo a mano. Hasta hace bien poco. ¿Vale? Pues bien, ¿qué me dice la covarianza? Pues calculo, eso sí, el promedio de X y de Y. ¿Vale? Yo he puesto el comando, pero también lo podemos calcular a mano, ¿no? La suma dividido entre n, ¿vale? El promedio de X, que es 164, y el promedio de Y, que es 5,5. ¿Qué he calculado también? La desviación estándar, pero poblacional, aunque me den 7 datos, poblacional. No usar, lo he puesto aquí en, bueno, tendría que haber puesto más rojo. No usar la desviación de n-1, ¿vale? La de b es normal. La de b es normal nos resta n-1. ¿Por qué? Porque se va a usar el poblacional aquí siempre. Por lo tanto, usáis la desviación estándar poblacional, ¿vale? Tanto para X, lo tenemos, para Y. Ya tenemos el promedio y la desviación. Ya tenemos todos los elementos para calcular la covarianza. ¿Qué me dice? Sumatorio de X por Y. Pues yo voy a hacer sumatorio de X por Y. Para hacer sumatorio de X por Y, ¿qué tengo que hacer? X por Y. Pues X por Y en cada línea. 45,5 por 2, 91. 90,9 por 4, pues 363. Total, que multiplico este por este y arrastro. ¿Vale? Si estoy con la calculadora, pues qué remedio que hacerlo a mano. Si estoy con una calculadora científica, seguramente nos dé la recta patrón introduciendo los datos. Si estoy con Excel, pues puedo hacer el cálculo también y arrastrar. ¿Vale? Sumatorio de X por Y, pues 9145. Ya tengo todo el término. Dividido de n, n es 7, ¿vale? Dividido de n me da 1306. ¿Y qué me falta? Restar lo que sale multiplicado del promedio de X y de Y. Tenemos el promedio de X y de Y, ¿vale? Pues a lo que me ha salido de aquí le resto la multiplicación del promedio de X y Y, ¿vale? Y ya tengo la covarianza. La covarianza per se no vale para mucho. Bien, yo quiero ahora coeficiente de regresión, sí. Tengo la covarianza, ¿vale? Me vengo aquí. Ahora estoy aquí, ¿vale? El cálculo, porque sigo por el método más largo, que es el cálculo. Cálculo, coeficiente de regresión, la R. Al final lo que queremos es una R. Tengo mi covarianza, calculo la R. ¿La R qué es? Pues ya coger la covarianza, como veis ya los cálculos se simplifican. Cojo la R y divido de sigma de X por sigma de Y. Dividido R entre sigma de X por sigma de Y. ¿Dónde tengo sigma de X y sigma de Y? Estos dos. Acordaos que son estos dos de abajo. Estos dos de arriba no los quiero. ¿Vale? Por lo tanto me da una R de 0,994. Me da una R, no una R cuadrado. Aquí en la recta, acordaos que me va a dar R cuadrado. ¿Vale? Pues ya tengo mi R. ¿Qué me falta? Pues la recta patrón. ¿Qué me falta saber? La M y la B. Para calcular la M, pues la covarianza, ¿no? Dividido entre el sigma al cuadrado de X. Pues ya está. La covarianza, 400 que lo tengo aquí, entre la desviación de X al cuadrado, por sí mismo, ¿no? Por sí mismo es lo mismo que al cuadrado. 0,03, pues 0,03 la M. Acordaos que la recta todavía no la he hecho, ¿vale? Pero ya como veis todo coincide. Y la B
es igual a la M por X, el promedio de X, ¿vale? Como he calculado M justo antes, pues ya tengo M, tengo el promedio que lo calculo al principio y a todo ello está restando el promedio de Y. Promedio de Y 5,5, lo he calculado antes, y me da 0,6. Pues 0,6. ¿Vale? Esto es calculando que vosotros en teoría no lo vais a hacer, pero para que sepáis de dónde viene. Vamos a otro método un poquito más directo, los comandos. Pues yo tengo la concentración, ahora nos olvidamos de todo, ¿vale? Volvemos aquí, tengo la concentración, esto vamos a ponerlo en gris, ¿vale? Un gris más oscuro. Vuelvo a empezar el ejercicio, ¿vale? Tengo los datos y los pongo en X e Y, o los puedo poner también de la otra forma. Calculo un promedio, pues calculo el promedio o mitjana, ¿no? Como tengáis el Excel. El comando de promedio, promedio. La desviación estándar poblacional, acordado, desviación estándar poblacional, no de n-1. De X y de Y. Ya los tengo calculados los 4 parámetros. ¿Vale? Covarianza, acordaos de todo el cálculo que he hecho aquí, ¿vale? Todo el cálculo se resume poniendo covar en OpenOffice del rango de datos primero de X, punto y coma, el rango de datos de Y. ¿Vale? Evidentemente tienen que coincidir 7. Si hay 7 de X, tienen que haber 7 de Y. Pongo covar y me da covar, que es la 431. Me he ahorrado todos los cálculos. La R, pues la R pues también va a tener un cálculo. Coeficiente de correlación, coef de correl. ¿Vale? Otra vez, ¿qué datos? Pues con los datos que tenemos aquí, los iniciales. Fijaos que esto es un momento en comparación con lo otro. Le doy los valores de X, ¿vale? Y los valores de Y. Tened muy en cuenta siempre, sí, que os esté pidiendo los valores de X y los de Y, no cruzarlos, ¿vale? Y me da la R, 0,99405. Voy a compararlos con los que calculaba antes. Pues me da igual y me da igual, ¿vale? De momento los comandos van igual que los cálculos. La M, pendiente. ¿Por qué la pendiente? Pendiente. Si está en catalán, supongo que será pendiente. ¿Qué pasa aquí? Que aquí la pendiente me pide, por lo menos en OpenOffice, primero las Y y después las X, ¿vale? Por eso pongo C y después B, ¿vale? Porque primero aquí me pide la Y, de hecho, si entramos en la función, ahora lo veremos, como me pide primero Y, después las X, pues lo mismo, pues de la casilla 14 a la casilla 20 y las B de la casilla 14 a la casilla 20. ¿Que no me acuerdo bien cómo se llama cada función? Pues me voy a f de x, asistente de funciones, esto Excel también lo tiene, y me voy a funciones, bueno, ahora porque estoy en la casilla de pendientes, me voy a una casilla que no tenga nada, categoría todas, categoría estadística, y aquí tenemos todas las funciones, ¿vale? Esto acordaos que en una clase ya lo vimos, pero lo estamos repasando. Pendiente, pues pendiente, devuelve a pendiente de una regresión. Datos y me dice la fórmula, datos y, punto y coma, datos x. Correlación, coeficiente de correlación. Pues devuelve el coeficiente de correlación, datos 1, datos 2. ¿Vale? Nosotros va a ser la x ahí. ¿Vale? Que hemos visto antes, la covarianza, covar, pues datos 1, datos 2. ¿Vale? La desviación estándar pues aquí. La normal, la desviación proporcional de una muestra y la P de población. ¿Vale?
determinada por población, que es lo que estamos buscando. ¿Vale? Si quiero otra categoría, pues me muevo finanzas, ¿vale? Hoja de cálculo. Acordaos que esto ya lo vimos. Total, que estoy en la pendiente, ya he calculado la pendiente, y la B. La B sí que hay que calcular la mano. ¿Cómo la voy a calcular? Con lo mismo que antes. ¿Vale? Con los promedios de XY y la pendiente que ya me la ha dado el comando. Y vemos que coinciden todos los valores. Bien. Tercera forma. Pues haciendo la recta patrón. De hecho, vamos a hacerla de nuevo. Cojo y arrastro. ¿Vale? Ahora, si os fijáis, como lo he puesto al revés del ejemplo anterior, vamos a seleccionar los datos al revés. Insertar gráfico o diagrama, etcétera. ¿Vale? Me sale columna. No. Yo no lo quiero columna. Yo quiero siempre dispersión y sin líneas. ¿Vale? Fijáis, ya me sale aquí. Pero de todas formas me voy al rango de datos por si acaso. ¿Vale? Rango de datos. Puedo darle a finalizar o puedo ir al siguiente. Entonces entramos a serie de datos. ¿Qué me está diciendo? Valores de X. Valores de X. ¿Vale? De 0 a 333. Perfecto. Le vamos a poner ya la etiqueta. Concentración. Valores de Y. De 0 a 10. Perfecto. Y la etiqueta, no, ¿veis? Había algo cambiado. Hay a veces que no te lo coge automático. Serie de datos que lo llama así, pues bueno, le llamo así. Muy bien. Elemento de gráfico. Si nos vamos directamente a elemento de gráfico, pues ya podemos poner ejercicio U. Valores de X va a ser la concentración en ppm y la Y va a ser la intensidad en nanoamperios. ¿Vale? Esto, si queréis, lo quitamos o no. Pues si tenemos varios, que lo dejamos, ¿no? Para saber los diferentes colores, las diferentes líneas. Si es uno, pues lo quitamos. Y vemos que hay una recta. Vemos aquí hay uno que sube un poquito, ¿no? Bueno, a ver lo que pasa. El título, GX, GI. Estamos fuera. Doble clic, estamos dentro del gráfico. Hacemos otra vez clic dentro de algún dato. Punto izquierdo, punto derecho, insertar línea de tendencia. Recuerdo nuevamente, tenéis un PDF para hacerlo con Excel, las líneas de tendencia. Líneas, si queréis color, mira, voy a poner ahora amarillo verdoso. No, porque no se va a ver nada. Burdeos, vale. Lineal, logarítmico, exponencial, potencia. Vamos a ir nosotros siempre o casi siempre en lineal. Mostrar la ecuación, evidentemente. Mostrar el coeficiente de determinación R al cuadrado. Pues ya lo tengo. Todo lo que he calculado antes, tanto en cálculo como con comandos, arrastrando y haciendo el gráfico y la línea de tendencia, lo tengo aquí en la función. Mucho cuidado, eso sí, que la R, en vez de una R, me va a dar una R cuadrado. Pues es tan fácil como venir aquí, raíz o arrel, ¿vale? Depende de cómo tengáis el programa, o en inglés, SQRT 009. ¿Qué pasa? Que aquí es 0,99 algo. Por lo tanto, no me va a coincidir, pero por muy poquito, ¿eh? 0995, 0994. Bien, básicamente porque aquí hay un 099 con algo y he perdido esa cifra significativa y de ahí la diferencia. Vale, pues lo único que tenéis que hacer para dar una R aquí es arrastrar los valores, hacer el gráfico y simplemente hacer la raíz del valor de R. Nos ahorramos todo lo que hemos hecho y tener que saber todo lo que
todas las fórmulas estas. ¿Qué pasa? Que es muy interesante saber las fórmulas para saber de dónde viene. O incluso el día que no tengamos un Excel a mano, pues bueno, podemos llegar a calcularlo. ¿Qué pasa? Expresamos la fórmula, muy bien, pero me decía, determina la concentración de una muestra que da una intensidad de 6,2 nanoamperios. 6,2 estará aquí en el 6,2 un poquito, pues 200 no va a llegar a 200, 190 y algo. ¿Qué pasa? Que yo ya tengo mi recta. Fijaos que no se da f de x, que sería y, ¿no? En nuestra recta. Esto lo podemos hacer más grande. Incluso creo que la podemos copiar y la podemos trasladar, ¿vale? Para si lo queremos llevar a un informe, etcétera, pues lo tenemos. Me vengo aquí, yo ya lo había hecho, ¿vale? Valor de x, bueno, lo he hecho para los dos. He hecho la función, básicamente. Aquí he despejado x, dando un valor de y, que es en este caso la muestra, y aquí al revés, dando un valor de x, me va a dar un valor de y. ¿Para qué? Para lo último que vamos a ver. Total, me voy a la muestra. 6,2. 6,2 sí. Pues valor de y. 6,2. 188. ¿Qué he hecho aquí? Pues he despejado y. Y es igual a 0,03 por x más 0,6. Claro, yo lo llamaba referencia porque los tenía calculados anteriormente. Si hacemos la gráfica, pues no tenemos ningún valor de casilla. O sí, si cogéis le podéis dar un valor, 0,03 lo podéis poner en una casilla, 0,6 lo podéis poner en otra casilla si queréis. Pero bueno, como no lo he hecho, valor de y. Vamos a despejar x, por lo tanto es el valor de y menos 0,06, perdón, 0,6, que vais restando esto entre paréntesis, dividido el valor de 0,03, ¿no? El valor de m, en este caso, 0,03, 187. Es lógico, me voy a los datos puros. 187, valor entre 5,8 y 7,4. Pues sí, 6,2 va a estar entre 167 y 231. Es lógico. Por lo tanto, esta sería mi respuesta. Que me dice, dando un valor X, calcula cuánto me va a dar el aparato, porque hay aparatos que te dicen, este aparato da como mínimo una señal de 6. Pues yo mis patrones los voy a preparar a partir de 6, ¿vale? De 6 hacia arriba. Pues entonces, yo quiero voy a preparar patrones, ¿no? Pues por ejemplo, de 300 ppm y me va a dar un valor pues de 9,5. Ya preveo lo que me va a dar. Por lo tanto, estoy dentro de la intensidad mínima, por ejemplo. Vamos a ver los ejercicios que tenemos aquí. El 1 es el que hemos hecho. Acordaos que esto se tendrá que hacer la entrega. Ya tenéis el horario y cuándo, la fecha. Yo creo que esto los podéis hacer en un momento. Los podéis hacer de cualquier método que hemos visto. Por lo tanto, yo recomiendo que en un paro uséis lo de los comandos para tenerlos presentes. Y si tenéis tiempo y curiosidad, podéis hacer incluso los cálculos a mano. Bueno, a mano, en la hoja como yo he hecho en primer lugar. ¿Vale? Ejercicio 2, pues es lo mismo, nos da unos patrones y tenemos que calcular R, los puntos de gráfico, etcétera, la fórmula y nos da una muestra, siempre vamos a hacer una muestra. Y lo mismo al revés, calcular con Y y calcular con X.
¿vale? Lo que hemos hecho. En el ejercicio 3, pues lo mismo. Concentración y absorbancia. Hacemos la recta. Y si tenemos una absorbancia de 0,4, ¿vale? Una I de 0,4, 5, ¿dónde estará? Luego en el 4A, este es un poquito más diferente, hay que buscar la relación que hay entre las horas y las unidades. Calcular el coeficiente de correlación y qué indica, ¿vale? Hacer una interpretación. Este no es más bien de cálculos tal cual, sino hacer una interpretación. Y el 5, pues lo mismo. Nos da un valor de sodio, ¿vale? Y una respuesta. Pero aquí nos dice representarlo y representar el logaritmo de la concentración. Es decir, hacéis el logaritmo y lo representáis. Por lo tanto, representar en el punto A una gráfica y en el punto B logaritmo de cada valor enfrente los milivoltios. Los milivoltios, evidentemente, no le hagáis logaritmo. Ya veréis las diferencias que hay transformando o no los valores. Luego, ¿qué nos dice en el C? Pues calcular la regresión, ¿vale? Calcularla con el B, ¿vale? Ya os lo he puesto aquí en el B. Calcular con lo que habéis hecho en el B. Que no quiere decir no hagáis una regresión logarítmica. No quiero los valores de logaritmo. Logaritmo ya lo habéis hecho aquí, ¿vale? No lo hagáis. Y luego aquí nos pone un problema, ¿vale? A ver si lo podéis sacar. Pues hasta aquí.